Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. El pasado 24 de diciembre hemos empezado el periodo de rally de Navidad. Si seguisteis los vídeos anteriores, recordad, este año el periodo de rally de Navidad iría desde el 24 de diciembre hasta el día 3 de enero. Podéis revisar estadísticas anteriores, pero ahora vamos a añadir una nueva estadística y es que el primer día de este rally se ha producido una subida superior al 1%. En concreto, el 24 de diciembre en el SP se ha producido una subida del 1,10. En las 7 veces anteriores que se produjo una subida superior al 1% desde el año 1969, en el 100% de las ocasiones, es decir, en las 7 ocasiones, al final del periodo de rally de Navidad tenemos retornos positivos, además con una media de rentabilidad del 3,3%. Es verdad que en 1976 y que en 1982, después de las subidas superiores al 1%, después en el resto de 6 días del periodo de rally de Navidad tuvieron ligeras caídas, pero al final del periodo, repito, en el 100% de las ocasiones tenemos rally de Navidad con retornos positivos. Además, este año tuvimos un primer día con retornos superiores al 1%, pero con la sesión del viernes se han desvanecido estas ganancias. Por tanto, si finalmente se cumple esta estadística de rally de Navidad, al menos tendríamos un retorno superior al 1% desde niveles actuales en el SP. Por tanto, estadística a favor, nos vamos a ver la siguiente diapositiva. Bien, en esta siguiente diapositiva ya nos estamos centrando en el año que viene. Aquí tendríamos datos desde el año 1950 y aquí lo que tenemos es qué retorno podemos esperar en el SP500 según se produzca rally de Navidad o por el contrario en caso de que no se produzca este rally. Tenemos que el retorno medio del SP500 es de 9,3% de rentabilidad anual con un porcentaje de positivos del 71,6%. Si finalmente se produce el rally de Navidad, mejoran ligeramente las estadísticas de cara al año que viene, y es que en el 72,9% de los casos que se produjo rally de Navidad al año que viene tuvimos retornos positivos y la media de rentabilidad sería del 10,4%. Ahora bien, en caso de que no se produzca rally de Navidad, como estamos viendo, bajarían bastante las estadísticas. El porcentaje de positivos bajaría al 66,7% y la media de rentabilidad es bastante llamativa. Bajaría prácticamente a la mitad, una media de rentabilidad del 5%. Por tanto, es bastante importante ver qué finalmente sucede en el rally de Navidad. Como siempre, lo iremos comentando en el canal. Nos vamos a la siguiente. En este caso aquí lo que tenemos es la diferencia de rentabilidad del bono a 10 años respecto al bono a 3 meses. Hace tiempo comentamos esta gráfica, decíamos que cuando la curva se invertía, es decir, cuando esta rentabilidad es negativa y a continuación se desinvertía la curva, finalmente venía históricamente una crisis. Aquí aparece reflejado con esta banda dibujada en color gris. Llevábamos mucho tiempo con esta curva invertida, aquí lo podemos ver últimamente, pero ahora en diciembre de nuevo se ha desinvertido la curva. Fíjate que de nuevo ha superado el umbral de 0, se ha vuelto positiva la rentabilidad, es decir, la rentabilidad a 10 años vuelve a ser superior a la rentabilidad a 3 meses, por lo que ahora veremos si finalmente se produce esta crisis. Ahora, fíjate que en anteriores ocasiones no justo se produce la crisis una vez que supera este umbral del 0%. Tarda todavía varios meses. Recordamos también la siguiente diapositiva. Aquí lo que comparamos era, en este caso, la rentabilidad a 10 años respecto a la rentabilidad a 2 años, y aquí la desinversión se produjo ya varios meses atrás. ¿Quiere decir esto que la crisis es inminente? Esto es lo que digo siempre, es muy difícil tomar decisiones en cuanto a la macro. También recuerda que muchos avisaban de que iba a venir la crisis una vez se invertía la curva, es decir, no ahora que se pasa de nuevo del umbral de 0 para arriba, sino al revés, cuando la curva pasaba a terreno negativo, es decir, en la segunda mitad del año 2022. Quien haya vendido bolsa por este motivo se ha perdido una rentabilidad bastante jugosa. Tenemos aquí la diapositiva. Bueno, en este caso sería comparando los 10 años respecto a 3 meses, pero fíjate, desde octubre de 2022 habría perdido un 62% de rentabilidad del SP. Por tanto, mucho cuidado con tomar decisiones solo en cuanto a la macro, porque por lo menos para mí se me hace bastante complicado y no llevo ni un año ni dos en bolsa, sino que llevo ya bastantes años. Es cierto que la economía es cíclica y que en cualquier momento puede venir algún tipo de crisis. Predecir ese momento se hace bastante complicado. A mí lo que realmente me preocupa es que empieza a haber valoraciones un tanto exigentes, pero de momento en cuanto a los gráficos, como veremos a continuación, no están dando señales de debilidad. Y por tanto, de momento, bajo mi punto de vista, habría que seguir intentando aprovechar la tendencia
tendencia alcista de fondo, que viene ahora una corrección del 10, 15, 20%, lo cual puede ser normal. Pues bien, aunque venga esta corrección, fíjate dónde estábamos a finales de 2022, el que haya estado esperando la corrección desde finales de 2022, aunque ahora venga esa corrección del 10, 15, 20, incluso 30%, seguiremos estando por encima del punto al que estábamos a finales de ese año 2022. Creo que esto nos deja una lección bastante importante. Ahora, si nos vamos a la siguiente estadística, aquí lo que nos muestra es la duración de un mercado bajista y la duración de un mercado alcista. De media, la duración de un mercado alcista se sitúa en 2069 días y la duración de un mercado bajista se sitúa de media en 446 días. En cuanto a rentabilidades, la media de un mercado alcista se sitúa en 209,2% y la media de un mercado bajista se sitúa en un menos 38,4%. Aquí hay que tener en cuenta que estamos definiendo un mercado bajista con mercados con caídas superiores al 20%. Bien, teniendo esto en cuenta, este último mercado alcista tiene hasta el momento de recorrido unos 638 días, bastante inferior a la media de un mercado alcista, y en cuanto a rentabilidad, llevamos una rentabilidad aproximada de un 113%, también por debajo de la rentabilidad media de un mercado alcista. Bien, nos vamos ahora a otra diapositiva. En este caso sería una estadística que estaría a nuestro favor, sería una estadística en cuanto a amplitud de mercado. Aquí lo que estamos viendo es que en apenas 2 días pasamos de un porcentaje inferior al 4% de acciones que suben en el S&P 500 a un porcentaje superior al 87%. Se trata de la primera señal en 6 meses. Aquí lo que tenemos son datos desde el año 1985 y si bien a un mes la rentabilidad es del menos 2,4%, con un porcentaje de positivos de apenas el 46,2%, y que a 3 meses también el porcentaje medio de rentabilidad sería del menos 0,6%, con el mismo porcentaje de alcistas. Ya si ampliamos el horizonte temporal a 6 y a 12 meses, las estadísticas estarían ya a nuestro favor. A 6 meses el porcentaje de alcistas aumentaría al 61,5%, con una media de rentabilidad del 3,9%. Pero aquí lo interesante sería a un año vista, con un porcentaje de positivos del 92,3% y una media de rentabilidad del 12,7%. Es decir, en base a esta señal quizás podamos ver debilidad en los próximos 2-3 meses y a partir de ahí recuperación. Estamos hablando de estadísticas, no podemos tomar nuestras decisiones de inversión en base a una sola estadística, tenemos que tener un método, pero como digo siempre, mejor las estadísticas a favor que en contra. Donde no tendríamos la estadística a favor sería con la siguiente diapositiva. Aquí lo que tenemos es qué sucede en el S&P 500 después de que haya pasado 288 días por encima de la media de 200 sesiones sin tener caídas diarias superiores al 3%. En las veces anteriores que sucedió esto, a 2 meses el porcentaje de positivos solo fue del 38%, con una media de rentabilidad del menos 2,10%. A 3 meses el porcentaje de positivos baja al 25% y la media de rentabilidad general se sitúa en un menos 0,32%. Es decir, aquí tenemos otra estadística que nos dice que en los 2-3 siguientes meses, en base a este patrón, podríamos tener dificultades. Ahora, tengamos en cuenta la siguiente diapositiva que siempre me gusta compartir, y más ahora que llevamos tiempo sin tener caídas realmente importantes. De hecho, la máxima caída intraanual en el S&P 500 este año se situó en un menos 8,5%. El año pasado tuvimos una caída intraanual un poquito superior, pero fíjate que estamos lejos todavía de la media de caída intraanual en el S&P 500, que se sitúa en un menos 14,2%. ¿En este 2025 vamos a tener esta caída intraanual? No lo sabemos, pero en caso de que suceda no debe de extrañar a nadie. Incluso en fuertes mercados alcistas podemos tener a lo largo del año caídas relativamente importantes. Y ahora por último, para terminar de poner contexto al mercado y antes de pasar a los gráficos, nos vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta diapositiva, que fue compartida en el Twitter de Charlie Vilello, nos muestra la relación de rendimiento entre los mercados emergentes y el S&P 500. Aquí vemos que en los últimos años, en concreto desde el año 2011, el mercado estadounidense sistemáticamente ha batido a los mercados emergentes. Pero esto no siempre ha sido así. Si nos vamos a años anteriores, fíjate que desde el año 1999 al año 2010, los mercados emergentes lo ha hecho mejor que Estados Unidos. Y lo mismo pasó desde el año 1989 al año 1994. Esto va un poquito por ciclos. Ahora recientemente se ha marcado un mínimo histórico, incluso por debajo de los mínimos del año
1999. La tendencia podría continuar, es decir, el mercado estadounidense podría hacerlo todavía mejor que los mercados emergentes, pero tampoco sería de extrañar que en algún momento venga algún tipo de reversión a la media. Bien, visto un poquito entonces el contexto, espero que os haya aportado valor. Nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, vamos a empezar por el Nasdaq 100. No nos vamos a parar mucho en el apartado de índices porque no ha habido mucha novedad esta semana. Aquí tenemos el índice tecnológico, tendencia alcista de medio a largo plazo, mínimos y máximos crecientes. En el corto plazo, de momento ha frenado las subidas en el entorno de los 22.133. Aquí tenemos resistencia, pero de momento sin dar grandes señales de debilidad. Si nos vamos al S&P 500, hay que comentar que inició el rally de Navidad el martes 24 con subidas, pero lo que decíamos, estas subidas de momento se han desvanecido, sobre todo en la sesión del viernes. Veremos si finalmente se cumple la pauta de rally de Navidad. Será importante de cara al año 2025. Respecto al Dow Jones, aquí una semana más recordamos el objetivo que tiene todavía pendiente, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 47.250, tiene primera zona de soporte en la media y zona de los 41.647. Respecto a las empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, tenemos aquí el gráfico del Russell 2000, que ha tenido una corrección relativamente importante desde una zona de resistencia clave, zona de máximos de la historia y zona de esta directriz que venía uniendo máximos. En caso de dejar atrás definitivamente la resistencia de máximos de la historia, es decir, en caso de superar esta zona de máximos anuales, entraría de nuevo en subida libre y activaría un objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 3.153. Tiene primera zona de soporte en la media y la directriz que viene uniendo mínimos. Respecto al otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, S&P 600, recordemos que tiene todavía dos objetivos pendientes, objetivo por doble suelo hacia niveles de 1.572 y objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 1.940 puntos. Actualmente está en la primera zona de soporte, que es la media. Veremos si desde aquí veremos algún tipo de reacción. Nos vamos ya para Europa, vamos a empezar por el DAX. Poco que decir del DAX, que ya ha cumplido el segundo impulso alcista y que de momento está respetando la primera zona de soporte de corto plazo que marcábamos, esta zona sombreada amarilla, zona en el entorno de los 19.649. Respecto al Eurostoxx, recordamos que todavía tiene pendiente objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 5.300, tiene una primera zona de soporte de corto plazo en los 4.800, zona también de soporte en los 4.668 y primera zona de resistencia en los 5.007. Si supera 5.007 activaría un pequeño objetivo por segundo impulso alcista y si supera los 5.071 activaría de nuevo otro objetivo por segundo impulso. Nos vamos al IBEX, índice español. Un índice que de momento ha respetado el primer nivel de soporte que marcamos, esta zona sombreada en el entorno de los 11.295, aunque si vemos el gráfico con poco zoom, vemos que aquí tenemos una zona de resistencia bastante importante de medio a largo plazo. Esta zona sombreada amarilla. Sería importante dejarla atrás para ver más subidas. Respecto al CAC, índice francés, medio a largo plazo todavía con dos objetivos pendientes, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 9.260 y objetivo por rectángulo hacia niveles de 9.760 puntos. Eso para medio a largo plazo. Para corto plazo todavía siguen dificultades tras la activación de un rectángulo roto a la baja que se terminó cumpliendo. Fíjate que de momento la media está en fase descendente y actuando de resistencia. Mientras la media baje tendría precaución, en caso de que finalmente sea capaz de girarse la media al alza de nuevo y empiece a funcionar de soporte, esto sería una primera señal de nuevo positiva para el CAC francés. MIP, índice italiano. Como hemos venido comentando en los últimos meses, continúa en tendencia lateral. Fíjate que la media de 200 está plana, tiene primera zona de soporte los 32.700, primera zona de resistencia los 35.007. Respecto al índice japonés Nikkei, recordamos que todavía tiene pendiente objetivo por segundo impulso hacia niveles de 43.060 aproximadamente. Esta semana ha sido positiva en el Nikkei, hemos tenido subidas y ahora veremos si es capaz de superar esta resistencia de este canal lateral. Si consigue superar con claridad esta zona de resistencia, esta parte alta del canal, aumentaría las probabilidades de ir a cumplir el objetivo. Por el lado de soportes vigilaría la zona de la media y daría señales negativas si pierde la zona de los 37.712. En cuanto al VIX, índice de volatilidad, hemos tenido repuntes de volatilidad el jueves y el viernes, lo cual ha favorecido estos recortes en bolsa americana. Ahora tendría zona de resistencia en el entorno de los 18,05, zona de resistencia los 18,66 y los 28,69. Primera zona de soporte los 12,53. En el apartado de acciones, esta semana vamos a actualizar la situación de las compañías FAN o compañías magníficas, como se les quiera llamar. Vamos a empezar por Apple, que se encuentra prácticamente en máximos de la historia. En cuanto a valoración, se encuentra cotizando ya a un nivel bastante exigente de 42 veces beneficios. Fíjate que la media de los últimos 5 años fue de 26.
pero de momento técnicamente no está dando señales de debilidad. Tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, media de 200 en fase ascendente, eso sí, ya lejos de soportes. El primero de cierta relevancia sería la media de 200 diaria. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que tiene una primera zona de soporte importante de largo plazo en los 195,56 y en la media de 200 semanal. Ya el siguiente nivel de soporte importante de largo plazo estaría en los 163,48. Respecto a Alphabet, vamos a ver primero la valoración, que está cotizando a nivel de 25,8 veces beneficios, en línea con la media de los últimos 5 años. Es decir, en cuanto a valoración, Alphabet no está cara, está a un nivel bastante justo, y en cuanto a su situación técnica vamos a empezar por gráfico semanal, donde podemos ver un gráfico con tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, con soporte importante de largo plazo en los $148, media de 200 en fase ascendente, y aquí lo único que máximos nos ha dejado una vela doji, marca cierta resistencia en los 202,88. También es llamativo que los máximos son crecientes cuando en indicadores los máximos son decrecientes. Por tanto, tampoco sería de extrañar unas ciertas semanas un tanto lateral para después retomar las subidas. Unas ciertas semanas para que esta divergencia se termine disipando y para que continúe la tendencia alcista de fondo. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tiene una primera zona de soporte en esta zona de antiguos máximos, es decir, primera zona de soporte en el entorno de los 182,5, también soporte en este hueco alcista y en la media de 200 diaria. Por tanto, de momento, buen aspecto técnico de Alphabet, se complicaría la situación si pierde los $148. Nos vamos a Amazon. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico de Amazon, gráfico diario, cotizando prácticamente máximos de la historia. La única resistencia que tendría por el camino serían los $233. E incluso si consideramos esto un canal ascendente, pues ya estaría roto al alza. Si proyectamos el canal nos daría un objetivo hacia la zona de los 266,5 aproximadamente. Tiene una primera zona de soporte, esta antigua zona de resistencia de la directriz que venía uniendo máximos, después soporte en la zona de la media y soporte en el entorno de los 195,6. En cuanto a valoración, está cotizando a un nivel PER de 48, un nivel PER que a priori parece bastante exigente, pero si lo comparamos con la media de los últimos 5 años, en los últimos 5 años estuvo cotizando de media a 75 veces beneficios. Por tanto, esta valoración podría todavía extremarse un poquito más. Nos vamos ya a Meta y ya que tenemos aquí la valoración, podemos ver que está cotizando a 28,3 veces beneficios, un nivel bastante justo para una compañía de tanta calidad como Meta, y eso a pesar de que ha tenido fortísimas subidas desde los $87 a niveles de 638. Estas subidas han sido protagonizadas por un lado por la expansión del múltiplo, porque aquí en niveles 87 el múltiplo estaba bastante deprimido, pero también por este camino ha habido importantes aumentos de beneficio. Eso ha permitido que, a pesar de estas fuertes subidas, no estemos todavía cotizando ni mucho menos a niveles de burbuja. De momento la tendencia es alcista, mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte de corto plazo en la media de 200 y en niveles de $548,61. Buen aspecto técnico, mientras no pierda los 548,61 nos dará una primera señal de debilidad al menos de corto plazo. Nos vamos a Microsoft, donde aquí ya hace semanas decíamos que el comportamiento más normal sería un comportamiento lateral. De momento parece que se está cumpliendo el escenario. Y es normal porque después de estas fuertes subidas que por cierto anunciamos tras primero romper el canal descendente al alza, después aquí te dibujó una pequeña estructura de suelo y por último te cumplió un segundo impulso alcista. Pues bien, una vez que se cumplen todos estos objetivos, ahora parece que está consumiendo un poquito de tiempo. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que tenemos la media de 200 en fase ascendente. Cada vez esta media está más cerquita del precio, gracias al comportamiento lateral, repito, de las últimas semanas. Y de momento pues no está dando señales de debilidad. Tiene una zona de soporte importante en los 384,12, zona de resistencia en los máximos de la historia, en niveles de 466,57. Yo creo que lo más probable es que termine rompiéndose al alza. Creo que lo más probable es una consolidación lateral para al final retomar la tendencia alcista, pero precaución si pierde los 384,12. Tampoco sería la muerte de nadie, pero sería una primera señal de debilidad. Después el siguiente soporte estaría en la media de 200 semanal. En cuanto a valoración, estaría cotizando a un nivel PER de 35,5 veces beneficios. La media de los últimos 5 años fue de 31,28. Aprovechando que tenemos ya aquí la pantalla,
Nos vamos a ver la valoración de Netflix, que estaría cotizando a 51,4 veces beneficios. La media de los últimos 5 años fue de 56,67. En cuanto al gráfico, tenemos aquí gráfico semanal, donde podemos ver que después de estas últimas fuertes subidas ya estamos bastante lejos de la media de 200 semanal, es decir, el precio ya está bastante extendido. Y si nos vamos a gráfico diario, podemos ver que también estamos un poquito lejos de la media de 200 diaria, que sería la primera zona de soporte realmente importante en Netflix. De momento no está dando señales de debilidad y como única zona de resistencia tendríamos los 541,75. Ahora nos vamos a Nvidia, que está cotizando ahora mismo a niveles de junio aproximadamente, es decir, en los últimos 6 meses no es que haya hecho demasiado. Eso sí, veníamos de un fuertísimo rally alcista, un rally que se inició con una estructura de hombro-cabeza, hombro invertido que avisamos en el canal. Eso sí, lo que no avisamos en el canal es que iba a tener estas fortísimas subidas, pero sí avisábamos de un cambio de tendencia. A partir de ahí, pues, las subidas hablan por sí solas. Por el camino dio otras señales, como este canal lateral roto al alza, o como varios apoyos en la media de 200 diaria. Ahora en el corto plazo llamábamos a cierta precaución, primero tras perder esta directriz y tras perder este mínimo, porque había activado una divergencia bajista. Y si nos vamos a gráfico semanal, a pesar de estas dificultades de corto plazo, vemos que la tendencia es claramente alcista de fondo mientras sea capaz de respetar este último mínimo, mientras sea capaz de respetar los 90,68, aunque es cierto que el precio todavía se encuentra bastante alejado de la media de 200 semanal. Quizás necesite consolidar un poquito más antes de reanudar las subidas. En cuanto a valoración, estaría cotizando a un nivel PER de 54 veces beneficios. La media de los últimos 5 años fue de 64. En cuanto a Tesla, decíamos que había mejorado tras la superación de esta directriz. Aquí tenemos gráfico semanal. Recientemente se ha marcado nuevos máximos de la historia. Tiene resistencia en los 488,54. Cierta precaución mientras no supere este nivel, aunque realmente también cierta precaución si supera este nivel, porque estamos ya lejos de soportes. Fíjate dónde está el precio y dónde está la media de 200 semanal. Además, si nos vamos a gráfico diario, fíjate dónde está el precio y dónde está la media de 200 diaria. ¿Puede seguir con las subidas? Evidentemente sí, pero ahora mismo no es ni mucho menos un buen timing de entrada. En cuanto a valoración, está cotizando a 118 veces beneficios, la media de los últimos 5 años fue de 225. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.